Buenos días compañeros, yo soy Medicina Curiosa, un estudiante junior de la carrera de medicina, algunos me consideran un freshman, no llevo mucho tiempo en lo mismo, pero soy alguien que disfruta de compartir contenido con los demás. Y bueno, unos temas que me han interesado recientemente, que hemos estado viendo en clases, concretamente en anatomía, es la caja torácica, del cual me gustaría compartir algunas generalidades, ¿no? Hacer un pequeño resumen de caja torácica. Así que comencemos hablando un poco de qué es la caja torácica. Si tuviéramos que pensar la caja torácica en unas pocas palabras, sería como un escudo, una caja, valga la redundancia, que va a ser la encargada de proteger órganos importantes. Entre ellos encontramos los pulmones, el corazón y los grandes vasos. Esta caja se va a encargar de resguardar estos tipos de órganos, los cuales son importantísimos para la supervivencia del cuerpo humano. El corazón, como sabemos, bombea la sangre al sistema circulatorio, ¿no? Para la oxigenación. Los pulmones son los que van a permitir que el oxígeno ingrese a nuestro cuerpo. Y finalmente los grandes vasos van a ser las vías por lo que estos recursos van a llegar a nuestras células para que realicen sus diversos procesos metabólicos, ¿no? Este como tal va a estar ubicado principalmente entre la región cervical y la región abdominal, por lo que podemos decir que es un espacio entre estos dos, ¿no? Si lo pensamos, tenemos el cuello, abajo está el estómago. En medio de estos dos está la caja torácica. No, no solo son los pectorales como muchos de nosotros solemos pensar a veces, sino que componen otras más cosas. Cosas de las cuales vamos a hablar en unos momentos. Empecemos hablando de qué compone la caja torácica, ¿no? O sea, cuál es su componente óseo. Porque el armazón tiene que estar hecho de algo, ¿no? En este caso van a ser principalmente de huesos y cartílagos. Así que comencemos hablando un poco de cuál es el número de huesos, ¿no? En esta imagen es la ilustración hecha en Nether, Atlas de Anatomía, muy recomendado. Si estudian esta materia, por favor, úsenlo. Tenemos un total de 37 huesos, ¿ya? Entre los cuales van a estar principalmente 12 pares de costillas, va a estar un esternón y va a estar las 12 vértebras torácicas principalmente, ¿no? Aquí podemos ver, si ven el cursor, tenemos aquí los 12 pares de costillas, solo que acá están el onceavo y el doceavo, que no se ven aquí también. Tenemos el esternón y tenemos posteriormente o atrás, si por si acaso no conozcan el término, tenemos las caras anteriores del cuerpo de las 12 vértebras torácicas, dándonos un total de 37 huesos, ¿ya? En las lecturas que yo he hecho lo marcan así, aunque algunos autores, por ejemplo en esta foto, también incluyen la clavícula, que está aquí, incluyen también parte de la escápula para la parte posterior, pero en cuanto a mi enseñanza yo me voy a enfocar nomás en hablar de lo que es la jaula, ¿no? O sea, el esternón, las vértebras y las costillas, cada una con sus características que la hacen distintivas. Así que comencemos hablando un poco de lo que son generalidades de cada una de estas partes. Primer componente óseo de la caja torácica, uno de los más característicos, que son las costillas, ¿no? Ya. Al momento de hablar de costillas, debemos de saber que hay dos clasificaciones, ¿ya? Según cómo están unidos al esternón, que es este hueso de aquí en medio, ¿no? Que si lo vemos en la imagen anterior, tiene una forma de espada. Por eso cabe destacar que tiene tres secciones. Tiene el manubrio, la parte superior del esternón está acá. Tiene el cuerpo y tiene la apófisis sifoides. Y especificaremos un poco por qué es importante saber esto en la siguiente diapositiva. La cosa es que las clasificaciones son según cómo van unidos al esternón y si son típicas o atípicas, ¿no? Debemos de saber que principalmente hay tres tipos de costillas. Tenemos las costillas verdaderas, que van de la primera a la séptima. Tenemos las costillas falsas, que van de la octava a la décima. Y tenemos las costillas flotantes, que son la onceava y la doceava, ¿no? En el lado de las típicas, podemos decir que de la tercera a la doceava, aunque algunos autores dicen que la onceava y la doceava se consideran como atípicas también, pero generalmente es que la tercera a la doceava son costillas típicas. ¿Qué quiere decir típicas? En que van a tener usualmente todos los componentes de una costilla, como puede ser la cabeza, el cuello, el tubérculo, y van a estar aplanados de forma lateromedial, ¿no? Imaginémoslo como puse acá como un sándwich. Ya este sándwich está, digamos, desde derecha a izquierda aplanado. Claro, solo quítale el grosor y imagina que estuviera aplastado. De derecha a izquierda está aplastado, ¿no? Como vemos aquí.
Mientras que una costilla típica, como puede ser la primera, va a tener una alteración en lo que viene siendo este tipo de aplanamiento y va a estar un poco más curva. En vez de estar aplanada lateromedialmente, va a estar aplanada supero inferiormente, o sea, como un sándwich de arriba a abajo en vez de derecha a izquierda, ¿no? Acá sí lo vemos, se ve un poco mejor. Acá vemos que es como que estuviera de lado, mientras que aquí va de arriba como que aplanado. Entonces, con el ejemplo de sándwiches creo que se entiende más o menos, ¿no? Las costillas típicas están así, mientras que las atípicas, la segunda no tanto, pero la primera sí está aplanada de arriba a abajo. Si podemos explicarlo de otra forma. ¿Ya? Entonces, retomemos un poco el tema del esternón. ¿Ya? Porque es importante entender el esternón para entender las costillas. Cuando hablamos del esternón, debemos de saber que el esternón va a tener varias escotaduras, ¿ya? Entre las cuales vamos a encontrar principalmente la yugular, que es esta de aquí, la clavicular, que son las que le siguen a los lados, pero esas no son tanto de nuestro interés por ahora. Lo que nos interesa son las 7 escotaduras costales que va a tener a lo largo del cuerpo. Aquí vemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Ahora, retomando el ejemplo de las costillas verdaderas, falsas y flotantes, las verdaderas se articulan directamente con el esternón, las primeras 7, ya que estas van a sus respectivas escotaduras, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, de la octava a la décima, como son llamadas falsas, es porque se articulan indirectamente con el esternón, ¿ya? La octava, la novena y la décima se van a unir indirectamente al cartílago de la séptima costilla. Como vemos aquí, que no se ve el octavo, noveno y décimo porque no llega tan abajo, pero vemos que el octavo está pegado aquí al que viene siendo el séptimo cartílago costal. Y es por eso que se logra articular con el esternón esos tres, pero de manera indirecta, ya que se unen al séptimo cartílago costal, ¿no? Mientras que las flotantes, por otro lado, vemos acá más abajo, no se articulan con nada. En sí están flotando, como dice su nombre, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eso en cuanto a las costillas principalmente, ¿no? Igual, si hay algún tema importante, lo profundizaremos un poquito más adelante. Así que, hablemos un poco de lo que viene siendo también las articulaciones, ya de esas costillas. Y no necesariamente cuando hablamos de articulaciones, hablamos solo de costillas, sino porque estamos hablando también de todo el sistema óseo de la caja torácica, tanto costillas, esternón y vértebras, ya que esos son los componentes principales de la caja torácica. Entonces, debemos de saber que principalmente hay 4 tipos de articulaciones. Ya esto es importante, esto es pregunta de examen. Se los digo porque a mí me la hicieron. Entonces recuérdenlo. Hay 4 tipos de articulaciones en la caja torácica. Ya como les quiere enseñar esto su doctor es cosa de él, pero a mí me lo enseñaron de esta manera. Tenemos las costovertebrales, las costotransversas, las costocondrales y las condroesternales. ¿Ya? Aquí depende un poco del doctor, porque como sabemos, algunos libros, como puede ser Moore, libro recomendadísimo, por favor, si estudian anatomía, lean Moore, es una biblia eso. Algunos directamente dicen que las costovertebrales, que las costoesternales existen, pero a mí me lo enseñaron de otra forma. Y entonces esto dependerá mucho de la enseñanza que les dé su doctor. Pero bueno, vamos a empezar a indagar en cada uno de estos tipos de articulaciones y cómo funcionan, ¿no? Ya. Empecemos un poco por lo que son las costovertebrales, ¿ya? Para entender lo que son las costovertebrales, creo que es bastante importante que veamos la imagen que está aquí a la izquierda, ¿ok? Miren, acá voy a retornar un poco, vamos a ver que las costillas tienen una cabeza, ¿no? Y en la mayoría de las costillas tienen lo que es la cabeza. En la cabeza de la costilla encontramos lo que son las caras articulares para el cuerpo vertebral. ¿Ya? Aquí la superior y la inferior. Esta cabeza de la costilla se va a ubicar en la parte de atrás. O sea, lo que vemos al frente de una caja torácica es esta parte de aquí. En teoría lo que es la parte anterior, ¿no? Esto es lo que está unido al esternón. Esto. Esto de aquí que ves, cuando ves a alguien de frente, es lo que en esta imagen vemos atrás. Entonces esto lo estamos viendo desde una vista
posterior, como viste aquí, ¿no? Entonces, esto es la sección posterior de la costilla donde encontramos la mayoría de sus partes. Entonces, estas caras articulares se van a unir con el cuerpo de las vértebras correspondientes. ¿Ya? Entonces, en el cuerpo de las vértebras torácicas vamos a encontrar lo que se llaman carillas articulares. ¿Ya? Una superior y una inferior. Aquí se ve mejor, ajá. Una superior y una inferior. ¿Ya? Y esto es importante porque esto es una característica única de lo que son las vértebras torácicas. Entonces eso también puede ser pregunta de examen. ¿Qué caracteriza las vértebras torácicas? O sea, más allá de la apófisis espinosa que está aquí, que es básicamente yendo directamente hacia abajo. Les digo que eso es único de este tipo de vértebras. También las carillas articulares en el cuerpo son una característica. Entonces tomen nota de eso. Entonces, como vemos, la parte de la cabeza se une con su respectiva vértebra en la carilla articular inferior y superior de la que le sigue. ¿Ya? Y esto va a terminar por formar lo que se conoce como una articulación costovertebral. Costovertebral. O sea que se une la cabeza de la costilla, se une a la carilla articular del cuerpo de la costilla vertebral. No, eso es cuanto a la articulación costovertebral. Ahora, las articulaciones costotransversas. Volvemos a la imagen anterior. Estos se van a unir principalmente al tubérculo. Ya, miren, aquí vemos. Cara articular para la apófisis transversa de la vértebra. Ok. Aquí vemos en la imagen de la derecha, se ve un poco mejor. Encontramos esto de aquí. ¿Ven? Justo aquí. Se une principalmente a lo que es el tubérculo y sale de lo que es la apófisis transversa. ¿Ya? De la apófisis transversa de las vértebras torácicas salen los ligamentos transversos. Entonces, básicamente, recapitulando un poco, tenemos los ligamentos costovertebrales que van de la cabeza a las carillas articulares de las vértebras, tanto superior como inferior de la que le sigue, o inferior, superior, me explico. Y tenemos los ligamentos que son costotransversos, que van de la apófisis transversa de la vértebra torácica a el tubérculo, ¿no? Como vemos aquí, principalmente. Eso en cuanto a lo que son los ligamentos de las vértebras. Ahora, volvamos un poco acá a lo que son las costillas. Como dije antes, vamos a hablar de los dos ligamentos que quedan, que son los costocondrales y condroesternales. ¿Ya? Algunos autores simplemente los unen en uno y los ponen como costoesternales. ¿Ya? Eso lo leí en Moore. Pero en mi caso me lo dividieron en dos. Son costocondrales, que básicamente sería la porción de aquí que viene de la costilla al cartílago, y los condroesternales, que van del cartílago al esternón. Entonces ya con eso se completan lo que son las 4 tipos de articulaciones que tenemos en la caja torácica. Articulaciones que son bastante importantes. ¿Por qué? Porque algo que no mencioné al principio es que la caja torácica debe ser un órgano más o menos móvil. Porque la mayoría de sus vísceras encontramos aquí como los pulmones, el corazón, las arterias o grandes vasos o venas también. Son órganos huecos. Los pulmones son órganos huecos, el corazón es un órgano hueco en donde debe ingresar acá arriba en los pulmones aire, en el corazón sangre. Y necesitan un cierto nivel de movilidad. Los pulmones al inhalar aire se llenan de aire, se hinchan, pues si podemos decirlo de otra manera. Necesitan espacio para poder moverse. Por eso estas articulaciones, aunque obviamente no es que puedes mover tu tórax a voluntad tanto como un brazo, digamos, sí permite cierta capacidad de movimiento para darle espacio a los mismos para funcionar adecuadamente, ¿no? Lo mismo con el corazón. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son los músculos. ¿Ya? Ahora, sé que en esta zona de la caja torácica, la región torácica, encontramos muchos más músculos, como puede ser el pectoral mayor, menor, serrato anterior, etcétera, ¿no? El recto abdominal, bueno, el recto abdominal no olvídalo, es más abajo. Pero no me voy a enfocar en esos, ¿ya?
me voy a enfocar principalmente en los que son los intercostales. Porque cuando hablamos de caja torácica y en general función respiratoria, estos son bastante interesantes de conocer. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de los músculos. Debemos de saber que entre los espacios intercostales, que sean esto de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, hay 11, van a haber una serie de músculos que van a ser tanto inspiratorios como expiratorios, ya para inhalar y exhalar. Músculos inspiratorios van a ser principalmente los intercostales externos. Ya debemos de saber que hay 3 tipos de estos músculos. Aquí en esta imagen solo vemos 2, pero hay 3. Según la Target por lo menos son 3. Tenemos los intercostales externos, los intercostales internos y los intercostales íntimos. Aunque los íntimos son un poco debatibles si funcionan casi que a la par del intercostal interno, ¿no? Pero bueno, ¿qué debemos de saber? Que los intercostales externos son los más externos, valga la redundancia, y van a ser inspiratorios, ¿no? Permiten y ayudan a la inspiración para que sea más fácil los pulmones expandirse y cumplir con su función. ¿Ya? Los intercostales internos van a ser lo contrario, van a ser exhaladores, nos permiten exhalar de mejor manera y realizar ese tipo de funciones. Y los intercostales íntimos también apoyan a la exhalación. Ya, en otro video podré profundizar un poco más en estos músculos, sus direcciones, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, es el primer video, no me juzguen. Quiero divertirme un poco. Por ahora lo vamos a dejar así. Como si la medicina fuera así, ¿ya? Tan bonito. Vamos a entrar en lo que viene siendo una categoría más interesante, ¿no? ¿Cómo es la irrigación de la caja torácica? ¿No? Hay muchas arterias, hay muchas cosas. Y de hecho, para hacerlo vamos a cambiar un poco de pantalla, para hacerlo un poco más dinámico. Bueno, aquí vemos un modelo 3D de lo que viene siendo el cuerpo humano. Aquí créditos a Visible Body. Espero que no me pongan un strike por usar esto. Créanme que lo hago con el mejor propósito para enseñar nomás y me encantan sus productos. Así que si alguien quiere estudiar medicina, por favor les recomiendo que se inviertan el dinero en esta aplicación o en estos programas porque son muy útiles. Créanme que obviamente el leer es bueno, pero leer con una referencia visual es mucho más divertido. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la irrigación de la caja torácica, tanto la irrigación arterial como la irrigación venosa, ¿no? Aquí se ven muchas cosas, no se asusten, vamos a simplificar un poco las cosas, ¿no? No voy a explicar por qué esto ya es cavidad abdominal, no voy a explicar cada vena ni cada arteria, ¿no? Vamos a hablar un poco de generalidades. También unas cosas que quiero explicar desde aquí, de mejor manera, que sobre, por ejemplo, la primera costilla, hacer un pequeño repaso de eso, ¿no? Así que primero que todo vamos a empezar a cómo se irriga la caja torácica. ¿Ya? A ver, algo que tenemos que saber, empezamos hablando de la irrigación de las costillas, ¿no? A ver, algo importante que tenemos que saber es que en el borde inferior de las costillas se va a encontrar una sección conocida como surco costal, ¿ya? Surco costal en la cara, en el borde inferior, ¿no? Por donde va a pasar algo que se conoce como el van intercostal. Aquí lo podemos ver un poco mejor, ¿no? Ven que va por la parte de abajo de cada costilla, va a pasar la vena, arteria y nervio intercostales. ¿Ok? Aquí vemos de la tercera a la décima, que obviamente tienen cada uno su respectivo van intercostal, ¿no? Ya. Estas arterias van a salir de lo que viene siendo la mamaria interna, ¿ya? La mamaria interna, la cual a su vez irriga hasta la cara anterior del tórax y parte del esternón. Ya, sino que aquí lo diseccioné un poco para poder ver con mejor claridad toda la irrigación. Correcto. Entonces, en caso de que todavía no sepan corazón o no hayan estudiado lo que viene siendo los troncos del corazón, de la aorta, etc., aquí un pequeño resumen de dónde sale esta mamaria interna. Básicamente va a salir de la arteria subclavia, que es esta de acá, ¿no? La subclavia, en este caso estamos enfocándonos en el lado derecho, va a salir de la subclavia y la subclavia a su vez sale del tronco brachiocefálico, que es la primera rama de la aorta. Aquí la vemos aquí con mayor facilidad, ¿no? Entonces sale la aorta, sale el tronco brachiocefálico, sale la carótida y la subclavia, ¿no? Entonces esta subclavia, una de las primeras ramas es la mamaria interna. Mamaria interna, la cual a su vez deja todas estas ramas, ¿no?
o gran parte de las mismas. ¿Ya? Por eso lo que tenemos que tomar en cuenta es que al momento de realizar, por ejemplo, hay un derrame pleural, etc., nunca debemos punzar por la sección anterior, digo, el borde inferior de una costilla. Por favor, que si no el paciente lo vamos a lesionar más de lo que ya está. Siempre abordemos por el borde superior. ¿Ya? Eso en cuanto un poco a la irrigación de lo que son las costillas. Aquí estoy hablando un poco de los componentes que mencionamos anteriormente, ¿no? Para que sepan cómo están irrigados. De ahí, vamos a hablar un poco de lo que es la aorta descendente. O sea, cómo se irriga la mayor parte de la caja torácica. Aquí está un poco hecho un desmadre, pero no se asusten. Solo necesito que entiendan este concepto de aquí. ¿Ya? Si hacemos un poco de zoom, aquí vamos a encontrar, déjenme hacer unas pequeñas disecciones, vamos a encontrar una gran serie de vasos. Aquí vemos la aorta, ¿no? Este vaso icónico del corazón, el cual va a ser el encargado de llegar la sangre oxigenada a la circulación mayor. Al momento de salir del corazón, desciende, aquí como podemos ver, fíjense en la más gordota, ¿no? Está acá. Se convierte en aorta descendente o aorta torácica y va a dar ramas, ¿ya? Va a dar ramas torácicas, mediastínicas, esofágicas, bronquiales, etcétera, ¿no? Si quieren, en un video más adelante hablaré de mediastino y ahí podemos profundizar un poco más el tema, pero ahorita es para que se queden con ese punto general, ¿no? De que la aorta torácica da bastantes ramas. Y también da las intercostales posteriores, ¿ya? Esas de hecho son las ramas principales, como podemos ver aquí. Si se fijan bien, miren, déjenme disecar esto ya. De aquí, de la misma aorta, están saliendo unas ramas que son las intercostales también. Las posteriores, que a su vez las anteriores salen de la mamaria interna. Entonces podemos decir que las arterias intercostales anteriores salen de la mamaria interna y las posteriores de la aorta torácica. ¿No? Entonces eso en cuanto a un poco de lo que viene siendo la irrigación arterial. Obviamente hay algunos detalles que se me pueden estar escapando. Al ser mi primer video, voy a confesar de que lo estoy haciendo un poco más de cabeza. Si alguien tiene alguna duda, pregunte en los comentarios y les responderé, porque puede que esté pasando algo por alto. Igual aquí estamos en una comunidad donde espero que todos vamos a complementarnos. Si alguien sabe algo que yo no, con mucho gusto, por favor, coméntenlo. Si quieren corregir algo, bienvenido sea. Entonces, retomando un poco el tema de discusión, como sabemos, también encontramos un drenaje venoso, ¿no? Y principalmente ya hablamos del vano intercostal, donde se incluyen las venas intercostales. Debemos saber que está la vena cava superior. Ya, la vena cava superior va a recoger principalmente la sangre de lo que es la región cervical. También a este nivel encontramos un poco de lo que es la vena cava inferior. Pero bueno, eso está más destinado a lo que es la región abdominal. Entonces no vamos a tocar mucho en lo que es la vena cava inferior. Acá encontramos también la vena miácigos. Esta de acá. Bueno, la miácigos, pero la ácigos. La vena ácigos, la cual a su vez recoge la sangre de lo que es la sección posterior. Debemos saber que a nivel de la columna vertebral, más o menos por aquí, debería de estar subiendo lo que es, aquí vemos la ácigos del lado derecho, la miácigos del lado izquierdo. ¿Ya? Aquí termina una parte importante de las venas. La hemiácigos termina en cierto nivel, a nivel del... Bueno, es que se dividen en hemiácigos y hemiácigos accesorias. Pero digamos que la hemiácigos simplemente va y envía en cierto punto, hace un puente y envía la sangre hacia la ácigos. Y la ácigos termina en la vena cava superior, en la sección posterior, ¿no? Y eso sería una parte importante de lo que es la irrigación venosa. Irrigación. Nunca digan eso, por favor. Nunca digan irrigación venosa. Digan drenaje venoso. Ya, yo la pagué caro en un examen por eso. Así que no cometan este error que acabo de decir, irrigación. Es drenaje venoso. Y unos detalles bastante importantes que podemos destacar aquí, que también es importante, de importancia clínica, es que encontramos en la primera costilla, por eso es importante que la sepan. Recuerden que les mencioné que se aplana superior o inferiormente. Aquí podemos verlo un poco mejor, que va aplanada arriba abajo en vez de lateral a medial. Es que aquí vamos a encontrar en la primera costilla dos tubérculos. El tubérculo de Louis Frank y el
tubérculo posterior, ¿ya? Y esto nos sirve como referencia. ¿Por qué? Porque adelante y a este nivel de la primera costilla encontramos esto que es la vena subclavia. Ya, esta es la vena subclavia, que luego se convierte en axilar, ¿no? Pero la vena subclavia, que pasa por delante del tubérculo de Louis Frank, aquí en medio estaría el tubérculo de Louis Frank. Déjame ver si lo puedo... Hop. Bueno, pues no. No se puede aquí, pues lo intentamos. Ya, aquí estaría el tubérculo de Louis Frank, el cual se inserta el escaleno anterior. Y posterior a este tubérculo encontramos la arteria subclavia. ¿Ya? Y posterior a eso encontramos el tubérculo posterior, donde se insertaría el escaleno medio. Así que recapitulando un poco esta sección de la primera costilla, aquí entre, si vemos, esta es la vena subclavia, ¿no? Posterior a la vena subclavia encontramos el tubérculo de Louis Frank. O sea que podemos decir que anteriormente al tubérculo de Louis Frank está la vena subclavia. Posterior al tubérculo de Louis Frank encontramos la arteria subclavia. Y posterior a esa arteria subclavia encontramos el tubérculo medio. Posterior, perdón, nos inserta el escaleno medio. Y aquí, déjeme ver si es que puedo resucitar. Aquí a este nivel encontraremos el esternón. ¿Ya? Esternón, el cual déjeme ver si puedo resucitarlo. Efectivamente. Si recuerdan que les mencioné que el esternón tenía tres partes, que es el manubrio, el cuerpo y el apófisis sifoides. Justo a este nivel, entre el manubrio y el cuerpo, hay un tubérculo, ¿no? Como una pequeña protuberancia. ¿Ven aquí esta línea, ¿no? Que los divide. Este pequeño bulto se llama el ángulo de Lewis. ¿Ya? El ángulo de Lewis, cual es súper importante, ya que nos ayuda, como vamos aquí, llegar directamente a la segunda costilla. Por lo que, por ejemplo, eso nos ayuda a ubicarnos en dónde estamos al nivel de la caja torácica, ¿no? A partir de aquí podemos contar, ok, estoy en el segundo espacio intercostal. Porque aquí arriba está el primero, acá abajo está el segundo, acá el tercero, acá el cuarto, y así, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, cuando mencionaba los derrames. Entonces, si encontramos el ángulo de Lewis en el paciente, simplemente giramos, vamos un poco a la izquierda y llegamos al borde superior de la segunda costilla, por lo que podemos realizar una punción. Nunca por el borde inferior, porque si no ya saben qué pasa. Entonces, eso es importante. Los límites de la caja torácica, viéndolo un poco así, ¿no? En resumidas cuentas, sería superiormente la abertura torácica superior, inferiormente el diafragma, lateralmente las costillas, e inferiormente, posteriormente las vértebras, ¿no? Y eso en cuanto a lo que viene siendo la humilde caja torácica, ¿no? Entonces espero que les haya gustado este video y que les sirva de algo para su siguiente clase, ¿no? Si no quieren leer caja torácica, aquí les he resumido un poco de lo que yo he visto, de lo que recuerdo en este momento. Habrá futuros videos que requieran obviamente una preparación mucho mayor, pero esto es un pequeño experimento el cual espero les guste. Espero tengan un buen día y unas buenas clases. Estudien, pero también descansen. Jueguen, diviértanse, porque la vida es una y hay que vivirla bonito. Hasta la próxima.